a El Aula, su espacio de aprendizaje. El día de hoy tenemos un tema muy importante, la educación como herramienta de igualdad. Y tenemos la fortuna de que nos acompaña la maestra Gabriela Ruiz Guillén, quien es la coordinadora de Comité Institucional para la Equidad de Género de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestra, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es muy importante el tema que se va a tratar el día de hoy. Sabemos que también es un tema muy amplio, pero por favor queremos que nos diga cuáles son los principales obstáculos en este 2023 que las mujeres se enfrentan para avanzar en su formación educativa. Bueno, es un problema muy complejo. Habrá que hacer con mucha lupa el análisis de lo que significa estas dificultades, pero bueno, tanto a nivel social como en las mismas instituciones educativas, pues es el tema de la violencia, ¿no? Violencia de género que se va presentando como en mucha parte de nuestra sociedad. Eso a veces limita el avance de las estudiantes en todos los niveles educativos, ¿no? Ese por un lado. Otro sería también pues muchas creencias que se tienen de antaño y a veces dificultades para entender que es importante manejar la igualdad de oportunidades, de derechos y de libertades entre hombres y mujeres y construir formas de relación muy respetuosas, claro, y que vayamos construyendo una cultura de paz y de convivencia saludable. Y aquí está involucrada la cultura familiar, maestra, que también desde el seno familiar, desde los padres, madres de familia o tutores, también brinden esas oportunidades a sus hijas para que ellas puedan desenvolverse en los ámbitos que más les llame la atención. En el tema educativo, y más en el educativo formal e informal, pues intervienen muchos actores o actrices sociales, ¿no? Claro. Influye la escuela, las familias, las iglesias, las formas de relación, los medios de comunicación, las leyes, los juzgados, en fin, es una amplia estructura social que soporta o que tiene la obligación de modificarse y actualizarse para generar como principios básicos, claro, ¿no? De respeto y de que cotidianamente los veamos, no solamente en papá y mamá, sino también vemos en los medios de comunicación, claro, ahora en las nuevas tecnologías, o sea, cómo se establecen las relaciones en la música, en los programas televisivos, en lo que vemos en los medios de comunicación, en el YouTube, todo eso, o sea, es una gama muy amplia. Entonces, sí hay una responsabilidad importante de padre y madre, pero también de los otros actores sociales. Claro, ¿no? Porque con estos actores sociales se pueden crear estas barreras de participación, como bien comenta. Entonces, sí es medular que estas barreras normativas, actitudinales, culturales, pues vayan siendo una ayuda, que coadyuven, en lugar de ser una barrera, que sean un aliado para crear los principios que nos comenta. ¿Cuáles son las prácticas, maestra, que podemos implementar en un salón de clases para impulsar precisamente estos principios de la igualdad de género? Yo creo que es una práctica cotidiana que tiene que hacerse desde el aula y desde las familias y todos los grupos sociales, que es el respeto, ¿no? Cómo aprender a respetar y sobre todo a las personas que son diferentes, no, claro, solamente puede ser de color de piel, de condición socioeconómica, de cultura, de religión, hasta de preferencias de partido de fútbol, ¿no? Y que esto no genere una controversia de tal magnitud que se convierta en un problema violento. Claro. Y tenemos que aprender a resolver estas diferencias de manera respetuosa, invitando al diálogo, escuchando los puntos de vista. Y esto cotidianamente se puede hacer en el salón de clases, se puede hacer en las familias, se puede hacer en las relaciones de pareja, en las amistades, pero tiene que permear en toda la cultura. Claro. Sí, para que podamos modificar. Exactamente. Y lo más importante, pues que cada ser humano pueda entenderse, pueda saber quién es, pueda entender que todos tienen el derecho a opinar, a comunicarse, porque si yo no tengo el autocuidado en mí, si yo no tengo valores para primero respetarme yo como persona, se me va a hacer fácil que alguna otra hable y pues yo responder de una manera que sea un poco que lastime con el vocabulario que vaya a utilizar. Entonces como que hay un trasfondo, ¿no? Para llegar al respeto tiene que haber toda una cultura y una estructura en los diferentes ámbitos para que la persona entienda quién es y el lugar del otro
a apoyar el otro sin perder también los principios que yo tengo. Claro, y el aprendizaje que vemos del comportamiento de las otras personas, eso son una enseñanza muy importante. Y esto lo podemos ver en el aula y se ha estudiado muchísimo acerca del currículum oculto, que es precisamente lo que no se dice, pero que se hace, ¿no? O sea, cómo reprimo, cómo ridiculizo, cómo me burlo y cómo se ha convertido en una parte cotidiana de nuestra vida. Y bueno, no se ve. Entonces es importante señalarlo y marcar muy bien los acuerdos, los límites, pero con el ejemplo es fundamental, ¿no? Y no condicionar. Creo que cuando condicionamos el acceso a la educación o condicionamos el poder, el que el alumno, la alumna o cualquier otra persona participe, pero cuando empiezo a condicionar para que digan lo que yo quiero y que esta práctica siga en boga, creo que también ahí no estamos respetando, no estamos logrando que la persona tenga esa dignidad como ser humano en los diferentes escenarios que nos comenta, doctora. Doctora, ¿se ofertan capacitaciones en torno a este tema? Bueno, yo quiero hacer un señalamiento muy importante que a partir del 2021 se han hecho modificaciones en leyes y se ha establecido ya la obligatoriedad para muchas instituciones educativas de fomentar y transversalizar e institucionalizar los principios de igualdad sustantiva y de equidad. Entonces, ya también tenemos el soporte legal y que obviamente eso implica tener diagnósticos, tener capacitaciones de docentes, tener capacitaciones de personal administrativo, de las y los estudiantes. Claro. O sea, tiene que ser una cobertura amplia. Y esto tiene que pasar por todas las instituciones para que desde la alta jerarquía se vaya permeando y con el ejemplo se vaya enseñando que es necesario respetar los puntos de vista diferentes, exacto, las formas de vida diferentes, con el principio que yo les digo, es muy fácil, lo que tú quieres para ti, deséalo también para las otras personas. Entonces, ¿quieres respeto? También vas a tener que construir el respeto hacia los demás. Tarea muy difícil porque vivimos en un medio que ha sido muy permeado con la burla, ¿no? Sí, los apodos que generan mucha risa y muchos programas que se han hecho. El sentido del humor muy mexicano es burlarte del otro. Y en ocasiones en diferentes actividades deportivas se escuchan este tipo de frases donde, te ganó una mujer. Sí. Ahí implícitamente, todos los implícitos, esto lo oculto, lo que no se ve y sí se dice, es precisamente la valoración o la subvaloración que se tiene a una persona que tiene un cuerpo diferente. Claro. ¿No? Entonces, ahondar en esto y entenderlo con una apertura y con un pensamiento reconstructivo de generar mejores condiciones para la cultura de paz. ¿Qué ha hecho la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Porque es empezar a desaprender y aprender una cultura que igual carece en los hogares de todos los estudiantes. ¿Qué ha hecho la universidad? Bueno, nos hemos abocado mucho a ofrecer capacitaciones de docentes, de personal administrativo y de estudiantes para poder hablar de igualdad, de equidad de género, de justicia sobre todo, porque el principio fundamental es la justicia. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo hacerle? Ofertando capacitaciones, porque en el sistema educativo la materia de trabajo es la educación. Sí. Entonces se tiene que trabajar ahí en eso, haciendo campañas de difusión también para poner alto, para poder poner límites, que a veces no lo sabemos, y también aprender a respetar a las diversidades de todo tipo. Entonces, no es una tarea fácil, y al ser históricamente un problema social de muchos años, pues no es tan fácil. Exacto, entonces, maestra. Tardará, pero ahí vamos. Y creo que cuando ustedes convocan a hacer algunos debates, algunos análisis ahí en la universidad, también empiezan a trabajar esta reflexión de el qué se tiene que hacer en estos temas que son tan complejos, cuando se le da la voz a los estudiantes y que los estudiantes no van de manera obligatoria. Hay actividades que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes que son actividades voluntarias en las que ellos participan en diferentes expresiones. Yo veo que pasa uno por Avenida Universidad y están fotografías
Claro, de los ¿Sí? trabajos que realizan. Sí, la idea es precisamente cómo transformar y transformarnos, porque Exacto. no nomás estaré de un lado, tiene que ser parejo. Y se invita a que hagan exposiciones, a que participen en foros, a proyecciones de películas. Ahora, en torno al 8 de marzo, tenemos una serie de actividades que se ofertan: análisis de películas, conferencias, charlas, talleres y todo, expresiones teatrales, por ejemplo, de las carreras que realizan teatro, de literatura también hay. Entonces, la idea es involucrarnos todos y construir colectivamente alternativas. Y me encanta cuando hacen las proyecciones porque es en un espacio abierto y volvemos a que no sea obligado, que sea de manera voluntaria. Pasa usted por la universidad y puede ver una obra de arte magnífica de una doctora con su cubrebocas que realizan. Entonces, todas esas expresiones, ese lenguaje artístico que manejan en la universidad, pues va logrando esa cultura del reconocimiento, ¿sí? De esta equidad de género. Sí, te digo, es de a poquito, Sí. poco a poco, y sí se va cada vez. Tenemos ya en el comité 10 años, 11 años cumplimos el 8 de marzo, y bueno, hemos tenido, la población es muy flotante, ¿no? Estudiantes egresan y egresan, Sí. pues ya llevamos más de 3, 4 generaciones, y bueno, salen ya con esta perspectiva. Ojalá y pudiéramos llegar a todo mundo, pero es difícil, ¿no? Porque somos una población muy grande. Sin embargo, insistimos estar participando en programas de radio, de televisión de la universidad y todo lo que nos puedan estar invitando para poder formarnos y formar. No, y la Universidad Autónoma es un gran ejemplo porque desde el preescolar deberíamos de empezar a realizar estas actividades donde el principio fundamental, como bien lo decía la maestra, pues el respeto. Y a través de expresiones artísticas, de este lenguaje artístico, donde los niños puedan manifestar, o bien de fotografías. Creo que, sí, también hay. que nuestra casa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues nos brinda ese aprendizaje en el hacer. Sí. En el hacer de día con día que hacen en la universidad, maestra. Pues esa es una tarea, y es una tarea para toda la comunidad universitaria. Y que se refleja en la sociedad y que están al pendiente de las actividades que está haciendo la Universidad Autónoma, porque son los profesionales no del futuro, sino del presente. ¿Qué le recomienda, maestra, a todos nuestros compañeros docentes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, para que se puedan ir plasmando estos principios en el actuar tanto de ellos como de sus estudiantes que están en las aulas? Yo creo que es muy importante estar reflexionando constantemente sobre las actitudes, sobre las conductas y sobre los conocimientos, porque ha sido muy vasta la ampliación de conocimientos y de investigaciones que se hacen en torno a esto, y que tenemos pues la necesidad y la obligación de estudiar, de actualizarnos y de saber qué es lo que se está haciendo aquí, pero también qué es lo que se hace en otras latitudes del mundo, donde van de avanzada en muchos lugares, en nuestro país también, en donde se empiezan a reconocer estas diversidades y se hacen muchas expresiones. No sabemos cómo vaya a concluir, ¿verdad? Por ejemplo, el lenguaje, que es tan controvertido a veces. El uso, no solamente es el uso de la A, exacto, ahora viene la E. Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, ¿qué significa? Que esto va a ser, estamos en una etapa de tránsito. Claro. Vamos a estar estirando para un lado, opinando de otra manera, pero en esa diversidad construir. Claro. Y no sabemos cómo vaya a concluir, porque el lenguaje, por ejemplo, es un reflejo de lo que estamos viviendo y no es estático, es muy dinámico. Y si se han incorporado palabras que vienen del idioma inglés, ¿por qué no se van a incorporar otras formas de expresión para tratar de incluir? Claro. Lo que no se había incluido en el lenguaje, que había sido muy masculinizado. Maestra, un placer de verdad platicar con usted. Sabemos que pues es muy poco el tiempo para poder trabajar un tema tan complejo, un tema que ha ido evolucionando, pero nos deja algo fundamental, maestra: el transformarme para transformar, ¿sí? Y el pensar en el otro como una posibilidad y una oportunidad para construir juntos una sociedad que ofrezca una inclusión social, laboral y educativa para todas y todas las personas. Un placer. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Te invito a que nos sigas en siguientes episodios. Recuerda que estamos también en Facebook y en nuestros canales de YouTube. Que tengas un excelente día y espera el siguiente episodio.